Gracias, Tomás. Qué lindo verte por acá. Gracias por haber aceptado mi invitación. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio de conciencia. Te decía hace algunos días que veo el trabajo que haces, me parece sorprendente, me parece admirable y un excelente aporte para la humanidad que en este momento lo estamos necesitando todos. Ay, así es. Igualmente, una admiración total por tu trabajo, por tu persona. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. A mí me encanta hacer estos live porque permito, digamos, que vaya fluyendo de acuerdo a lo que vayamos conversando. No preparé nada, pero como te conozco, yo sé que esto va a fluir muchísimo, que no voy a necesitar hablar mucho porque tienes tanto por compartirnos, por enseñarnos, que va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil, sobre todo porque finalmente, y para las personas que se están conectando, simplemente damos de lo que tenemos adentro. Así de fácil, así de sencillo. Entonces vamos a conversar rico, vamos a conversar sabroso y vamos a ver, será la divinidad quien habla. Así de fácil. Completamente. Bueno, confirmemos que el audio y el video de los dos esté bien, que alguno de los que ya se han unido ahí para acompañarnos nos mande un comentario, nos confirme, se ve bien, se escucha bien. Ah, bueno, Tomás, ahí ya te Yani, mandaron un saludo. bella, qué rico que estén Ya aquí, qué rico, qué empezó a rico. unirse el club de fans de Tomás. Ok, que todo está bien, gracias. Ya nos confirman bien el audio, el sonido. Estoy hoy iniciando otra nueva etapa de mi vida dentro de los tantos cambios que vengo haciendo desde hace 2 años. Estaba recordando, he vivido en 22 lugares diferentes en estos últimos 20 meses que llevo de nómada. Ok, Y precisamente hoy tuve otro cambio. Hoy precisamente me mudé, me cambié de apartamento, de piso, como llaman en España. Y bueno, los trajines de lo que esto significa, ya te imaginarás, todo el día, todo el trabajo, todo el corre-corre, pero dije, bueno, qué mejor forma de terminar el día que escuchando a Tomás e inspirarme con todo lo que tiene para compartirnos. Así que pienso que es mm, la cerecita en el pastel de este nuevo comienzo en mi vida, de este nuevo paso. Así que de verdad muy, muy feliz de que estés aquí. muchísimas gracias. Eh, Milusa, ¿por dónde quieres que arranquemos? Hoy vamos a hablar acerca de si el alma necesita terapia o no necesita terapia. ¿Por dónde quieres que arranquemos? Estoy Bueno, voy a totalmente arrancar dispuesto para por, ti y para las personas que se vayan conectando. así es. Bueno, presentarles un poquito a Tomás. Tomás, digamos, no necesita presentación respecto a títulos porque el título más grande que tiene, el más importante y el que más se le reconoce es el de ser un excelente ser humano. Es un excelente coach también. Fue la persona que nos acompañó como coordinador del grupo en el pasado retiro espiritual que hicimos en Cancún. Ahí lo conocí, estuvo acompañando a todo mi grupo desde un mes antes, haciéndonos una cantidad de ejercicios preparatorios para el retiro, que bueno, es una maravillosa persona y sé que, bueno, todo lo que pude aprender de ti en esa etapa quedó en continuará. Hay mucho por aprender de ti. Así que, pues, el tema que elegí para esta invitación fue decirte, bueno, el alma necesita terapia. Quiero que esa sea muy sintética la respuesta, sí o no, y luego te desplayes en todo lo que significa, bueno, para que empecemos por saber, obviamente, también unifiquemos el concepto del alma, porque sé que hay muchos diferentes formas de De contarlo, así abordar. que, Tomás, el alma necesita terapia. Pues mira, va a ser una respuesta bien ambigua. Sí, pero no. Así, me la pediste sintética, te la respondo de manera sintética. Sí, pero no. Bien. ¿Cuándo sí o cuándo no? O el pero, el pero que incluye. Bueno, ¿qué te parece si primero arrancamos definiendo qué es el alma? ¿Sí? A ver, yo creo que si yo en este momento les preguntara a las personas que se están conectando,
¿qué es el alma? A ver, respóndanme a través del chat. ¿Qué es el alma? Yo siempre le pregunto, o sea, donde ustedes me vean, siempre les voy a hacer la misma pregunta por dos razones. La primera, porque, como lo dice Luz Adriana, para que homologuemos lenguaje, por una parte, y dos, para compartirles lo que con algunos años de experiencia he podido aproximarme desde diferentes culturas. Mi querido Alessandro, qué rico que estés por ahí. Susana nos dice, el alma es la vida. A ver, ¿qué más es el alma? A ver, cuéntenos, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? ¿Bien? A ver, cuéntenos. Muy bien. Vamos dándoles espera a que nos conversen un ratico. Pues cuando nosotros hablamos del alma, dice Marta Bien. Patricia, es la esencia. Muy bien, Marta, gracias. Por aquí nos dice nuestro querido Alessandro, es la esencia del ser, la vida misma, el fractal de Dios, es la esencia inmaterial, nos dice John Jairo. Crecimiento espiritual para mí es lo superior, es lo que conecta. Pues bueno, digamos que en las diferentes propuestas, tanto de la ciencia como de la religión, el alma siempre es un tema recurrente, sea que se mencione de manera explícita o sea que se mencione por los laditos. Por ejemplo, en el psicoanálisis no nos hablan de alma, pero nos hablan de un concepto llamado pulsión. Bien, en la Biblia no encontramos la palabra alma como tal, pero se habla del alma como un sinónimo del espíritu. Bien, y entramos de alguna manera a ver que en todas las culturas hay una tendencia natural a hablar de una parte del ser que es inmaterial, que es eterna y es la que de alguna manera nos da impulso. Y hasta ahí podríamos decir que es el alma. Bien, pero no se nos puede olvidar que cuando hablamos del alma, estamos hablando también de la necesaria relación con una experiencia de aprendizaje. Si de pronto estoy muy ladrilludo, por favor me van contando a través del chat. Necesitamos una experiencia de aprendizaje. Y para esa experiencia de aprendizaje aparece un protagonista o dos protagonistas que son el cuerpo, tanto nuestro como de todos los que nos rodean, y aparece un lugar que en este momento le podemos llamar tierra, le podemos llamar Gaia, que son dos términos distintos. Tierra, el planeta en el que habitamos, Gaia, el espíritu que habita este planeta, al cual pertenecemos todos. Y dentro de esta experiencia de aprendizaje decimos que el alma no solamente es eso inmortal, no solamente es eso inmaterial, sino que el alma empieza a tener unos elementos maravillosos, como son el pensamiento, como son las emociones, como son las sensaciones, que sí, están muy asociadas a este cuerpo que tenemos, están muy asociadas a un órgano maravilloso que tenemos, que es el cerebro, pero que entran a ser componentes de un concepto general que nosotros llamamos alma y que absorbe información a través de nuestros sentidos. Entonces, cuando hablamos de alma, sí, es la vida misma, es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, pero en esta experiencia de aprendizaje la tenemos que vincular primero a una configuración a otros compañeritos, las emociones, el pensamiento, las sensaciones que experimentamos a través de un cuerpo que tiene unos sentidos maravillosos, vista, gusto, olfato, el que siempre se me olvida, la audición, ¿sí? El tacto. El tacto, que dicen que son 5, pero como podemos ir descubriendo a través de diferentes abordajes, no son 5, sino que pueden ser 11, 12 y pueden ser una multiplicidad de sentidos que hasta el momento no los traemos aquí a colación en esta conversación. Pero estamos hablando del alma como un cúmulo de elementos y componentes. Unos hacen parte de nuestra esencia y otros hacen parte del vivir, de la experiencia como tal de vivir. Entonces, por ahí tenemos una primera aproximación. Claro, ya con esa descripción se va comprendiendo un poquito la primera afirmación de que sí, pero no, Sí, pero no. sí necesita terapia. Bueno, entonces cuando hablamos de esos dolores del alma, y bueno, hay muchos terapeutas que se llaman terapeutas del alma, se están refiriendo a la parte que viene a vivir la experiencia y que para ello se vale
de los sentidos, de las emociones, de los pensamientos, como Genial. Luza, mira, bajémoslo a lo práctico y a lo sencillo. Todos, en esencia, somos un cuerpo y algo que nos mueve. Yo creo que todos podemos definir que tenemos un cuerpo. A ver, ¿quién de acá está conectado que no tenga cuerpo? Bien. ¿Y quién de los que están en este momento conectados puede decir es que no tengo alma? Creo que, a ver, yo los leo. ¿Alguno puede afirmar eso? Porque todos estaríamos conectados con otra dimensión. Tenemos estos dos componentes maravillosos, ¿vale? El proceso del alma, ¿cuál es? El proceso del alma es vivir este cuerpo, ¿bien? A través de un camino que regularmente lo llaman el camino del alma, ¿bien? O el viaje del alma. ¿Y qué es el viaje del alma? Vivir una experiencia donde tenemos limitantes, vivir una experiencia donde todo no está disponible, vivir una experiencia donde hay incertidumbre, vivir una experiencia donde hay que, comillas, cuidar un cuerpo, ¿bien? Para poder vivir esta experiencia de la manera más sencilla. Dicho en otras palabras, antes de nacer, eras el impulso de papá y mamá o un impulso divino, según tu sistema de creencias. Naces, llegas al mundo y en este mundo no tienes vestido, no tienes alimento, no tienes absolutamente nada y arrancas el proceso de experimentación de este cuerpo a través del alma y te empiezas a identificar con muchas cosas y aquí vamos a ir creciendo de menos a más. Te empiezas a identificar con un papá y una mamá que algunas veces no son lo que tú esperas. Te empiezas a identificar con una escuela donde algunas veces no te sientes aceptado, donde no te aceptas a ti mismo. Empiezas a relacionarte con un mundo social donde hay cosas que tienes que ser, hay cosas que tienes que querer, hay cosas que tienes que tener. Y por allá en el fondo, en el fondo, en el fondo, tú sabes que cuando te vayas de este planeta, no te vas a llevar nada de eso, pero sigues en ese proceso de lo que tengo que ser, de lo que debo tener, de lo que debo hacer. ¿Bien? Y ahí están presentes los demás elementos. El pensamiento, la emoción y el cuerpo que siente todo lo que estás viviendo. Llegas a una etapa adulta y arrancas a arrancas a estudiar, luego arrancas a trabajar, y dices, chuleado el estudio, chuleado el trabajo. Y sigues trabajando, estudiando, hasta que alguien te dice como que te está cogiendo la tarde y deberías casarte, porque acuérdate que todos en esta casa nos casamos y tenemos hijos. Entonces arrancas a casarte, trabajar, estudiar, arrancarte, ¿sí? Y luego cumples con la meta de tener hijos. Chuleado el estudio, chuleado el trabajo, chuleado la relación de pareja, chuleado el tener hijos, ¿bien? Pero en este ejercicio empiezas a notar que la carga se te empieza a hacer cada vez más pesada y que estás chuleando un montón de responsabilidades que algunas veces no son tuyas, sino que algunas veces pertenecen a las expectativas que otros tienen sobre ti. ¿El alma ha cambiado? No. ¿Tus emociones han ido cambiando? Quizás. Esa parte insubstancial sigue siendo la misma, desde que naces hasta que te mueres. Que incorpora aprendizaje es otra cosa. ¿Tu cuerpo ha ido cambiando? Sí. Hasta que llegas a ese punto maravilloso, donde el alma, siendo lo inmutable, siendo lo que eres en realidad, está cargado de emociones, está cargado de un sistema de creencias, está cargado de un cuerpo cansado. Bien, en ese viaje del alma, a través de esta experiencia vital, y donde llega un punto donde dices, necesito terapia. Necesito terapia. Necesito salir de esta cárcel que ya está fundamentada, algunos lo dicen desde el cuerpo, de esta cárcel que yo mismo he construido. Entonces, ¿el alma necesita terapia? Sí, pero no. Ahí vamos. Cuéntenos a través del chat y dime tú, Luza, ¿está enredado, está complicado, está para niños? ¿Cómo lo vamos sintiendo? el orden de las
afirmaciones, si pudiéramos hablarlo en términos entonces de lo que va pasando en ese camino, sería no, pero sí, porque en su esencia no necesita terapia, ¿sí? Por lo que es en esencia, no, pero con lo que va pasando en la medida de las experiencias, diríamos que sí. Entonces, Tomás, ¿cuál es la separación o en dónde cabe el ego acá? Porque por la descripción que estás haciendo, por las experiencias, las creencias que vamos creando en cada una de las etapas de la vida, que son las que constituyen nuestro personaje egoico, ¿en dónde se fusionan o al contrario, dónde se separan el ego y el alma? Ay, no tienes una pregunta más fácil, Luza, porque esa nos da para quedarnos aquí. A ver, ¿quién tiene espacio hasta las 12 de la noche para que conversemos? A ver, Bueno, cuéntenos a través del conversemos. chat. A ver, lo que pasa es que ahí empezamos a distinguir dentro de esos elementos también dos naturalezas. Uno que pudiéramos llamar la esencia, bien, esa que, por ejemplo, cuando alguien ha robado, cuando alguien ha matado, cuando alguien ha abusado, cuando alguien se ha pasado de los límites, dice, mire, yo en el fondo no soy así. Yo en el fondo nunca quise ser así. ¿Qué nos está diciendo una persona que ha pasado por situaciones duras de la vida? Mire, yo como que me dejé contaminar de muchas cosas, yo como que me empecé a identificar con muchas cosas, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, yo no soy así. Yo no soy así. Nos ocurre mucho que esa esencia la ven regularmente las madres. Miremos noticias, cuando hay una noticia de esas, y atraparon a alguien que estaba al margen de la ley, la policía está haciendo lo que les corresponde tomarlo, y la madre siempre dice, él no es así, él no es así. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de esa esencia, ¿bien? Que en el fondo del fondo del fondo del fondo algunas veces nos cuesta ver, tanto en los demás como de nosotros mismos. Ahora, esa parte la podríamos llamar la esencia, ¿vale? ¿A qué es a lo que nosotros llamamos ego? Hoy en día se habla mucho de ego, mucho, 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 y yo creo que atacamos mucho al ego. En la experiencia que tengo, ¿sabes cómo llamo yo al ego? Yo lo llamo nuestro gran entrenador de vida. Porque, ¿qué es el ego? El ego es ese ejercicio que hacemos a través de toda la vida para ir identificándonos con cosas, para generar expectativas sobre todo aquello con lo que nos identificamos. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es ese momento o todos esos rótulos que vamos recogiendo a través de la vida. Entonces, yo soy hombre. Entonces, yo soy estudiante. Entonces, yo soy profesional. Entonces, yo soy el hijo de Pepito y Pepita. Entonces, yo pertenezco a esta sociedad. Entonces, a mí me toca, yo debo, yo tengo, y de alguna manera el ego se empieza a configurar como ese cascaroncito que nosotros vamos construyendo sobre una esencia, bien, a lo largo de la existencia. Bien, si nos damos cuenta, los seres humanos o los seres somos simplemente tres cosas: un ser, un aquí y un ahora. Punto. Eso es lo que somos. Bien, por eso es que cuando nos habita una emoción que no es chévere, que es la culpa, bien, decimos, pero es que yo ahora soy distinto. Claro, en el momento que cometiste o que tomaste esa decisión, pues finalmente estabas en otro estado de tu ser, pero ahora eres alguien distinto. Entonces, el ego son todos esos rótulos, ¿vale? Y ahí tenemos entonces los dos componentes, la esencia y el ego. ¿Por qué el ego es nuestro gran entrenador? Porque el ego, a medida que vas colocando esos rótulos y vas haciendo pesada y pesada y pesada y pesada la maleta, empieza a utilizar los otros elementos del alma. Y empiezan a aparecer pensamientos de, me he cargado con todo esto, pero yo no soy así. Y el ego, sí lo eres. Y el alma, tú no lo eres. Y las emociones, voy por este camino,
pero siento, yo no siendo iguales las emociones que los sentimientos, siento que mi camino es otro. Y el ego, no, no, este es tu camino. Y la esencia, no, este es tu camino. Y el cuerpo, todos los días me levanto a trabajar, pero mi cuerpo me dice, no vaya, eso no es lo suyo. Porque el ego es nuestro gran entrenador. Porque el ego nos empieza a mostrar todo lo que nosotros mismos hemos ido construyendo en el viaje del alma, ¿bien? Y una esencia siempre nos ayuda a recordar lo que realmente somos. A la diferencia entre esos dos es lo que le podemos llamar tensión álmica. Yo sé quién soy o qué soy, pero estoy habitando en incoherencia, en incongruencia con lo que realmente soy. Entonces, ¿qué es la esencia? Lo que realmente eres. ¿Qué es el ego? Todos los rótulos que vas construyendo en la vida y que son los grandes entrenadores del alma. ¿Muy larga la respuesta? No, ¿Cómo la van viendo? Luza, ¿cómo la sientes? Como me encanta porque tienes el don como de enseñar, eres todo un maestro transmitiendo tu conocimiento y a mí me está quedando clarísimo. Hay una pregunta interesante de crecimiento personal, dice, ¿la presión constante en el pecho puede ser una manifestación del alma? Ay, yo ahí le diría a Luz Adriana que la Esa responda. la contesto yo. Estaba pensando lo mismo yo. ¿Será que me la hago a tomar? Luza, lo que estamos haciendo es conversar. ¿La respondes? Porque me encantaría, porque Eh, amo lo que tú haces. la presión constante en el pecho puede ser una manifestación del alma. No sé a qué te refieres específicamente con presión constante. Cuando yo lo interpreto, puede ser que lo esté interpretando mal, lo interpreto como si fuera una sensación incómoda. Me hace entender que te está refiriendo como a un malestar. Entonces, si te está refiriendo al malestar, ella también se ríe, puede ser por muchísimas causas. O sea, es eh, que digamos que es que el alma está ubicada aquí, pues sí, yo sé que asociamos muchísimo el centro energético a nivel del corazón con la esencia de lo que somos y el punto, digamos, donde entramos en conexión con lo divino, eh, pero, pero digamos, me parece como muy arriesgado de pronto decir en este momento que una presión en el pecho puede interpretarse como un dolor en el alma, aunque es muy común que cuando uno dice me partieron el alma, uno hace esta expresión, o sea, se lleva las manos al pecho, porque hay una asociación, digamos, desde el punto de vista energético de lo que significa ese punto. Entonces, pues darte como la respuesta, así pues como un diagnóstico en este momento, no, pero más o menos es lo que yo podría aportar a tu pregunta. Aquí nos vuelve a preguntar crecimiento personal. No, es como si se expande en el pecho. Yo ahí quiero Ah, complementar lo que sabiamente nos está diciendo Luz Adriana. Mira, dice Yanira, también puede ser algo respiratorio, pues claro, también también. puede ser algo respiratorio, también puede ser cuando me duele un dedo, cuando Sí. me duele una pierna. Mira, para complementar lo que nos comparte Luza de la maravillosa labor que ella cumple, yo quisiera preguntarles en qué parte del cuerpo no está ubicada el alma. ¿En qué parte del cuerpo no está ubicada el alma? Y nos devolvemos al inicio. Recordemos que el alma utiliza un vehículo de aprendizaje que es el cuerpo. El cuerpo tiene unas características: la vulnerabilidad, los limitantes del pensamiento, de los sentidos. Bien, entonces yo la pregunta que nos hace crecimiento personal, yo la expandiría totalmente. ¿Por qué? El dolor en el pecho puede ser un llamado del alma, sí. El dolor en el dedo puede ser un llamado del alma, también. También, El dolor en la ceja derecha, en el pelito, en el último pelito que se encuentra, puede ser un llamado del alma, claro. ¿Por claro, qué? Porque es que cuerpo, así. el cuerpo, es más, los cuerpos, porque no tenemos solamente uno, sino que desde el plano ya energético tenemos más. Los cuerpos son un radar que nos sirve para identificar cómo respecto a lo que estoy viviendo, estoy yendo hacia mi esencia o estoy saliéndome de mi esencia. ¿Estoy actuando en coherencia o estoy saliéndome a la incoherencia?
estoy experimentando, y me encantó la precisión que hiciste ahorita, Adri, estoy experimentando emociones agradables o desagradables. ¿Por qué? Porque es que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni correctas, ni incorrectas. Todas las emociones tienen una función. Entonces, estoy experimentando algo agradable o desagradable. Y desde ahí, bien, cualquier parte de tu cuerpo que de alguna manera tenga un síntoma, y aquí tenemos a la maestra. De hecho, voy a hacer un aviso parroquial, la próxima semana está en el canal de Tomás Holguín, aprovechen, prográmense. Cualquier señal, cualquier síntoma que te está dando tu cuerpo es una manifestación del alma, Es un ¿cierto? llamado Entonces, de atención, como es un ese llamado tac-tac aquí. de atención, es ese llamado de atención maravilloso. Entonces, coincido plenamente contigo. Bien, Bueno, creo pero que le ella, respondimos. sí, ella aclara que realmente no se refería a un dolor, sino como a una sensación de que se expande. Entonces, en este caso sí, sí sería muy, es una manera de percibirlo, sí. Ahora, ahí nos estás dando una pista y nos estás invitando a un tema maravilloso, y es que regularmente asociamos los llamados del alma con sensaciones en el cuerpo desagradables. Pero ojo, cuando empiezas a experimentar una sensación de expansión, una sensación de comodidad, cuando ese síntoma que experimentaste en algún momento desaparece, también es una señal de que probablemente estás haciendo ya un proceso de sanación interior que te está llevando a una mayor coherencia. Entonces, ¿el alma necesita terapia? Sí, pero no. Mira que ya con esta respuesta, todo lo que hemos hablado, diríamos que el ego necesita terapia, pero nadie quiere decir yo soy terapeuta del ego, ni yo quiero decir es que necesito terapia para mi ego, ¿no? Porque como siempre lo asociamos como con esa connotación negativa y no le reconocemos simplemente su papel como por personaje que se adapta pues a las circunstancias que ha vivido y en las que está viviendo. Entonces, ya a mí ya me queda claro en qué momento es o cuándo podemos decir que sí, el alma necesita terapia. Yo quisiera, Tomás, que nos definieras un poquito de pronto precisamente ese momento, en qué momento eh, recurro o me doy el permiso o hago la búsqueda de, bueno, voy a hacer terapia, digamos, desde mi rol, lo hablaré pues, de otra manera en nuestro próximo live cuando ya hablemos un poco ya de lo que es lo que llamamos enfermedad. Pero yo quisiera desde este punto, tú como terapeuta y que me encanta que siempre dices que te gusta dar de alma a alma, cómo es esa terapia y en qué momento consideras tú que debemos buscarla o iniciarla? Mira, eh, desde lo que hago, desde lo que enseño, desde lo que he aprendido, me encanta lo que acabas de decir, es uno no se atreve a decir terapeuta del ego. Pues mira, ¿por qué nos llamamos terapeutas del alma? Bien, porque es que nosotros no acompañamos al ego, ¿sí? El ego ya tiene muchos acompañantes, ¿sí? Ese proceso de identificación tiene muchos acompañantes y sobre todo tiene muchas esfinges. Bien, ¿cómo así? Cuando hablamos del ego, el ego siempre tiene testigos. Cuando yo quiero tener envidia, siempre me va a encontrar un envidioso al lado. Cuando yo voy a ser un permanente insatisfecho de la vida, me voy a rodear de insatisfechos. Cuando yo quiera salirme de una carrera, siempre me voy a encontrar la persona que me dice, usted está loco, ¿en qué está pensando? ¿Por qué lo va a hacer? Mire que ahí gana plata, no sea nómada, ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible. Bien, ¿por qué nos llamamos terapeutas del alma? Porque nosotros no acompañamos el ego, porque nosotros acompañamos la esencia para que vuelva a tomar el control de la vida. ¿Cuántos de nosotros sentimos que el ego es como un caballo desbocado en el cual estamos montados sin cabestrillo y donde sentimos que es la vida la que nos está llevando a nosotros y no nosotros llevando la vida? Claro, la vida es perfecta y siempre te va a guiar por caminos insospechados y siempre te da el reto maravilloso de aceptar lo inesperado, porque es que en la vida no tienes nada cierto y es una condición humana. Y sí, la vida te lleva, pero algunas veces sientes que en el camino de la vida es el ego el que te está llevando. Los terapeutas del alma no acompañamos el ego, acompañamos
al ser para que vuelva a escuchar su esencia, para que se vuelva a reconectar con lo que siempre ha sido, siempre es y siempre será. Eso es lo que hacemos los terapeutas del alma. Entonces, el alma necesita terapia, vámonos con el no. ¿Tú necesitas ser algo distinto de lo que en el fondo eres? No. No. Además, porque ya es Ya perfecta. No tiene eres nada que sanar, ni nada que aprender, ni nada en su esencia, en la verdadera, en lo más profundo, digámoslo así. total. De hecho, hay propuestas interesantes que nos dicen que los seres humanos no venimos al mundo a aprender, sino a recordar todo lo que ya También. sabemos. O sea, a recordarlo. O sea, hasta tenemos un disco duro que algunos llaman Akasha, del cual descargamos información, ¿cierto? Entonces tú no tienes que ser nada distinto de lo que eres. ¿El alma necesita terapia desde ese enfoque? No. Pero es como si tú tomaras una seda fina, maravillosa, contensiva, perfecta, con los hilos mejor creados y algunas veces la metieras a un pantano. ¿Bien? Una característica que tiene esa seda es que nunca se va a manchar. Tú vas a creer que tienes la mancha. Vas a tener emociones que te van a decir es que estoy manchado. Vas a estar, si nos fuéramos a temas mucho más sutiles, vas a experimentar la vida de acuerdo a lo que crees, piensas y sientes. Tu esencia siempre va a ser la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que algunas veces necesita terapia? El que aprendas a reconocer esas emociones que has ido construyendo a través de la vida y que no hablan de las emociones genuinas que puedes manifestar y que puedes tener en la vida. De esos pensamientos, de esos sistemas de creencias que has ido recogiendo, recogiendo y recogiendo, y que sería interesante, yo pienso que nadie cambia a nadie, que lo reconsideraras. Fácil, sencillo. Si no te está dando el resultado, reconsidera esos sistemas de creencias. ¿Qué necesita terapia? Esos hábitos que te has acostumbrado a tener, esas formas que te has acostumbrado a relacionarte con la vida. Entonces, alguien me decía hoy, Tomás, lo que pasa es que me acostumbré tanto a agradar a los demás. ¿Y te agrada agradar a los demás? No, porque es que siento que voy en contra de mí mismo. Entonces, esos comportamientos son los que acompañamos los terapeutas del alma. Porque en esta dimensión y en esta experiencia, como creo que sería un punto de encuentro entre nosotros dos, porque vamos a ver la visión de lo que maravillosamente trabaja Adriana la próxima semana, en este ejercicio es el acompañamiento del estado de ser, porque en esta dimensión, porque en esta existencia, no podemos considerar en esta experiencia el alma separada del cuerpo. El alma necesita del cuerpo para aprender. El alma necesita del cuerpo para experimentar. Sí, podemos tener almas alrededor que están en otro estado vibratorio. Sí, pero para el aprendizaje, en esta vivencia, necesitamos la densidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué acompaña el terapeuta del alma? El resto de componentes. Y ahí necesitamos muchas veces terapia. La respuesta es sí. Claro, y mira que Yanira escribió hace un ratito, mientras tú hablabas, que ella está sanando su alma y que ha notado una notable recuperación en el cuerpo, está produciendo la sanidad física. Entonces, retomando lo que acabas de decir, realmente no es que esté sanando el alma, sino que está recordando su verdadera identidad, se está conectando con su verdadera esencia y se está desidentificando tanto con el personaje, con el cuerpo físico, que finalmente es digamos, es como el error que hemos venido cometiendo los últimos 200 años en la ciencia médica, y es que nos enfocamos en el cuerpo, y no solamente nos enfocamos en el cuerpo, sino que eh, ignoramos, subestimamos y rechazamos y negamos incluso este otro componente del alma, del espíritu, que ese es otro tema también. Pero si nos enfocamos en sanar el cuerpo físico únicamente, si no hay esos procesos de atención
a eso que está ocasionando la expresión del cuerpo físico, pues nunca va a haber una verdadera sanidad. Simplemente se apaga el botoncito de alarma que está ahí alumbrando y se apaga el botoncito y sigue la causa ahí necesitando la atención. Entonces, pienso que va súper lindo el tema, muy perfectamente entendible en lo que se refiere al sí, pero no, o al no, pero sí. Pues mira, Bueno, Tomás, y dime, bueno, agrega, iba a ¿qué nos quieres agregar agregar ahí? algo y es que esto que nos estás mencionando es un gran regalo que nos dan los viejos. Las personas Sí, que ya tienen más edad que nosotros y que muchas veces los interpretamos como los canzones, los que nos están diciendo, nos están echando cuentos, pero cuando un viejo nos dice no se complique tanto la vida, no se enrede tanto la existencia, es porque ya se están acercando a un momento de trascendencia y nos están diciendo, mire, arranque joven a recordar lo que usted es, arranque joven a reconocer lo que siempre ha estado dentro de usted. ¿Por qué? Porque el ego tiene un camino, aquí me siento dictándole clase a mis terapeutas del alma de la escuela y es, el ego se consolida y el viaje del alma luego arranca en el proceso de empezarte a limpiar y de eso nos enseñan mucho los viejos, cuando nos dicen salte y olvídate de lo que has sido y empieza sencillamente a ser, utilizando todos tus recursos. Qué pena que te interrumpí, mi Adri. me interrumpiste, pero ya no me acuerdo qué era lo que estaba diciendo, pero fue hermosísimo el apunte. Mira, nos pasamos, cuando tú hiciste esa gráfica de la construcción del ego y luego, digo, nos pasamos toda la vida construyendo algo que después nos toca empezar a deshacer. Qué difícil nosotros mismos nos la ponemos, ¿verdad? Sí, un amigo mío, ¿sabes cómo lo plantea? Él lo plantea de una manera muy cruel. Si me está escuchando en este momento, abrazo y esta frase es tuya, Leon Illich. Él dice, la vida es un juego donde el premio mayor es la muerte, porque de esta ninguno va a salir vivo. Entonces, ¿qué pasa si aprovechas esta experiencia donde necesariamente el ego se va a tener que cristalizar para empezar a deshacerte de lo que no eres? Porque finalmente de esta vida, los que creen que únicamente tenemos una vida y que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y los que creen en muchas vidas, lo único que te vas a llevar de esta vida es la sensación de lo vivido, el retorno a casa, que lo habla un curso de milagros, que lo plantean diferentes propuestas espirituales. Lo único que te vas a llevar es el regreso a casa. Y en ese regreso a casa, la siguiente experiencia, si es que existen otras experiencias, pues va a ser tu punto de arranque. Por eso que esta vivencia sea el momento perfecto para empezar a reconectarte con lo que eres y empezarte a vivir desde la más profunda conexión con tu verdadero ser. Qué lindo. Con esa dulzura con la que hablas, ya me dieron ganas de entrar a terapia contigo. Bella. En serio, Tomás. Sí, sí, no. Eres muy lindo, inspiras mucho, de verdad, y me encanta esa sensibilidad que tienes. Eh, bueno, ahorita mencionaste lo que tú hablabas con las personas con las que estás trabajando en terapia del alma, ¿verdad? ¿Cómo O en la escuela. acompañar de alma a alma? Sí, señora. Exacto, en ese programa tan bonito que creaste de cómo acompañar de alma a alma. No sé si pues aprovechemos el momento para que creo que aquí nos puedes contar un poquito de lo que te iba a preguntar anteriormente. Bueno, más o menos en qué consiste la terapia del alma, o qué le enseñas tú a tus estudiantes para que ellos hagan el acompañamiento. Pues mira, Luz, hagamos un trato. Eh, los que quieran saber, tomasolguin.com, van a la página y ahí está toda la información. Ah, sí, Porque aquí vinimos para conversar de alma a alma y te voy a responder a esa pregunta de una manera distinta. ¿Qué es lo que hace un terapeuta del alma? Acompañar, ¿vale? ¿Qué enseñamos en la escuela? Ya saben dónde, sigamos conversando. ¿Qué enseñamos? A acompañar el alma. ¿Por qué? Porque una base, o sea, o digamos una gran pelea que tenemos cuando vemos a alguien sufriendo con esas emociones, con esos pensamientos, con esos hábitos,
Yo no sé si a alguno le pasa que yo quisiera entrar a esa vida, cuadrarle lo que le tiene que cuadrar, organizarle lo que tiene que organizar. Y somos Es un como poco frustrante, ¿no? es absolutamente frustrante, porque el acompañamiento del alma tiene una base y es que solamente esa alma lo puede vivir. Solamente esa alma puede aproximarse a situaciones que algunas veces lo llevan al límite para alcanzar procesos de ascensión, procesos de octavas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la terapia del alma? Sencillamente acompañar el proceso de la experiencia que está viviendo el alma. ¿Y cómo lo acompañamos? A través de preguntas, a través de provocaciones, siempre cuidándonos de estar un paso atrás de la persona. ¿Qué hace un Wow. terapeuta del alma? Estar un paso atrás de la persona y competimos totalmente con la ciencia que busca estar un paso adelante del ser Adelante, humano. sí, sí. El terapeuta del alma va un paso atrás de la persona. ¿Por qué? Porque es la persona la que lleva la luz, la que lleva el faro, es la persona la que está viviendo las experiencias. Entonces, el que hace el terapeuta del alma se va detrásito. Bien, y muy probablemente la persona pregunta, oiga, ¿y usted no va a llevar la luz porque es que me da mucho miedo la oscuridad? No, tranquilo, yo estoy detrás y yo lo acompaño. Tranquilo, yo lo acompaño. Oiga, ¿y aquí qué se hace? Yo tengo la misma pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hace el acompañante del alma? Ir detrás de la persona que lleva su propio faro para que se aproxime a su esencia, para que vea la vida como nunca la ha visto, para que entienda la vida como nunca la ha entendido, para que descubra esa opción que no había analizado desde el sustrato del sufrimiento y empiece a conectarse con ese yo superior que se plantea en la psicología, que se plantea en la psiquiatría, que se plantea en la terapia alternativa, que se plantea, creo, incluso en la misma medicina, donde puedas empezar a ver la vida desde arriba, preguntándote no qué quiero lograr, sino hacia dónde elijo ir. Y que te atrevas a experimentar la vida, y que te atrevas a experimentar las circunstancias que no estabas esperando, que es con lo que más peleamos. ¿Por qué tuvo que ser así si yo quería otra cosa? ¿Por qué tuvo que ser un hombre alto si yo quería uno bajito? ¿Por qué fue $1.000.000 cuando yo quería 3? Y que aprendas a recibir esta experiencia de aprendizaje como un ejercicio de entrenamiento del alma. Eso es lo que hace un acompañante y en eso consiste la terapia del alma. Qué lindo. Bueno, y ahora que mencionaste la palabra psicología, quiero preguntarte, o si es lo mismo, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de terapia a un psicólogo o a una psicoterapia? ¿Es, es simplemente un lenguaje más místico o es que realmente hay alguna diferencia? Ay, Adri, qué pregunta tan maravillosa. Pues mira, yo te lo puedo responder. Diferencias no hay. ¿Por qué? Porque finalmente todos estamos acompañando el estado del ser. Particularmente trabajo y hago un ejercicio con mucha sinergia con psicólogos, sea que hagan terapia, no hagan terapia, con terapeutas, con psiquiatras, con psicoanalistas. Bien, porque más allá de encontrar diferencias, lo que encontramos son complementariedades. Hay personas, por ejemplo, que les encanta la vía del camino científico, del método científico. Y ahí encontramos los profesionales de la salud que lo hacen de manera magistral y que han permitido la evolución y el crecimiento que empezó en algún momento como medicina ancestral y terapias ancestrales. ¿Cierto? Encontramos a los terapeutas holísticos que dicen, miren, no todo es método científico y hay cosas que no ha explicado la ciencia, pero desde la ancestralidad hay ciertas respuestas. Encontramos a los terapeutas alternativos que empiezan a involucrar diferentes elementos como cristales, como sanación a través del péndulo. Encontramos terapeutas desde la espiritualidad pura y dura, donde encontramos a numerólogos, encontramos astrólogos. Y aquí hay algo maravilloso que empieza a pasar porque más que verlo como diferencias, la veo como complementariedades. Empezamos a encontrar
que lo más importante en el ejercicio es el consultante. Entonces, si soy un consultante al que le hace bien escuchar lo que decimos todos, porque todos decimos lo mismo. Cúrese, y algunos lo llaman sanación o establecen diferencias. Tome un estilo de vida que le proporcione bienestar. Lo decimos todos. Busque las causas, lo decimos todos. Busque un futuro mejor, lo decimos todos. Conéctese con el presente, lo decimos todos. Pero, ¿cuál es, si la pudiéramos decir, la gran diferencia? La gran diferencia es que no siempre el consultante está buscando el mismo abordaje. Algunas veces el consultante está buscando un abordaje racional, mental, lógico, y si ese es el que más le conviene, perfecto. Algunas veces estamos buscando una metáfora para entender la vida. Algunas veces estamos buscando un gráfico para entender la vida. ¿Qué es lo importante de cualquiera de los abordajes? Que encuentres un camino para volver a la esencia. Entonces, créeme que en este recorrido donde soy un gran amante de la psicología, del psicoanálisis y de la terapia alternativa, más que diferencias, lo que he encontrado son complementariedades, Adri, de la manera más maravillosa. Sí, con esa respuesta. Excelente. Bella. Excelente respuesta. Muy diplomático y todo, pero tienes toda la razón. Yo soy un poco más agresiva en mi visión y me encanta escucharte porque aprendo mucho de ti. A ver, oye, sí, es que algunas personas necesitan ese método científico y otras necesitan el método, digamos, más etérico, más místico, no sé cómo llamarlo. Tienes toda la razón. Adri, mira, Finalmente, la respuesta a todas las preguntas que yo te hago es depende, ¿no? Así es mira, mi la Adri, vida. ahí te quiero compartir una experiencia. ¿Me estás escuchando y me estás viendo bien? ¿Me Sí, te ven bien y estoy me escuchan bien? escuchando. Perfecto. A ratitos se pausa, pero no se escucha. Además que hay un sonido que para mí es súper relajante y que me inspira demasiado y es un perrito o dos perritos ladrando, que para mí eso es como una Sí. sinfonía allá detrás. No, y que siempre se conectan cuando estamos haciendo live. Entonces son compañeritos del alma, así de sencillo, y los abrazamos. Te decía que hay una experiencia que les quiero compartir que es maravillosa, y es, hace algún tiempo con una universidad planteé directamente la necesidad de que pudiéramos hacer un trabajo integrativo, ¿bien? Entre, por ejemplo, la psicología y la terapia alternativa. ¿Para qué? Para entender cuáles son esos momentos donde hay que derivar a una persona a un servicio de especialistas de la salud, o donde es conveniente un abordaje holístico. Y créeme que no hubo respuesta. Estamos en un mundo donde trazamos muchas fronteras. Claro, y ojo, ahí también quiero ser muy claro en lo siguiente. Es algo que les cuento a las personas en el programa de Terapeutas del Alma, y es que zapatero a tus zapatos también, ¿no? ¿Sí? Si aquí de lo que estamos hablando es de una patología, pues el llamado a trabajar es indudablemente el psicólogo. Si estamos hablando de un abordaje espiritual, pues será otro el que se encarga de intervenir esa situación. Entonces, es sí la complementariedad, pero también saber a qué te dedicas para no ir a cometer errores. ¿Estamos bien? Muy bien, totalmente de acuerdo. Así es. Yo siento que en este momento ya ni siquiera se trata como de ir a esas instancias altas a que reconsideren o replanteen, porque la verdad como que no están dispuestos a eso, porque eso implicaría casi que echar para atrás y bueno, pero yo sé que las personas, o sea, individualmente, sí ya están reconociendo y están tomando decisiones y están considerando y están comprendiendo, ya estamos, me incluyo ahí, el hecho del abordaje holístico en todas las dimensiones que componen al ser y que hay que buscar esos terapeutas que tienen esa visión, ¿no? Y que tengan ese componente mágico que finalmente todo lo ayuda a resolver, a ordenar, a organizar, que es el amor. Y sé que eso se encuentra muchísimo
en personas como tú, en personas que han tomado como este camino, esta decisión, porque a veces sí nos encontramos que voy buscando como un apoyo, una herramienta y me encuentro con una persona agresiva o de pronto está muy incómoda con lo que hace, que la verdad yo no creo que pueda aportar nada a una persona por más coeficiente intelectual genio que tenga, si no tiene ese componente humano de la esencia de lo que estamos hablando, de alma que la desborde, que deje salir eso bonito, eso perfecto que tenemos, pues pienso que se le va a ser más complicado que pueda realmente brindarle un beneficio a su consultante. Así que, de verdad, Tomás, lo has dicho muy bonito, lo dices muy diplomáticamente, me encanta. Y bueno, es la visión que yo también tengo al respecto. Mi Genial. Tomás hermoso, ya vamos terminando. No sé, quisiera que ya para cerrar tú nos dieras como un mensaje especial, ya sea relacionado con el tema del live o con otro que tú quieras darnos. Aquí estamos Ujú. dispuestos y agradecidos con lo que nos has aportado hasta ahora y deseando escucharte otro ratito más. Pues mira, mi Adri, de verdad, qué lindo que cerremos con esta parte porque hay una base en la terapia del alma y es que si bien hay personas o existimos personas que nos dedicamos a estudiar de manera juiciosa lo que es el acompañamiento y cuáles son esas bases que hay que tener al momento de acompañar un alma, no se nos puede olvidar que todos en el fondo somos un pequeño terapeuta del alma. Bien, estamos en un momento de este planeta, de este espíritu llamado Gaia, donde cada vez va a ser más importante reconocer la esencia del otro, reconocer el alma del otro. ¿Por qué? Porque estamos llegando a ese punto donde no sabemos quiénes son los agredidos y quiénes son los agresores. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la historia del agresor, lo que nos estamos encontrando es una historia de dolor, una historia de tristeza, una historia muy, muy, muy compleja. Y donde muchas veces cuando escuchamos la historia del agresor, nos damos cuenta que detrás también hay una persona que necesita ser comprendida, ser escuchada, ser abrazada. Entonces, si de alguna manera puedo transmitir una idea, que nos abramos siempre a la escucha, que nos atrevamos a hacer preguntas para escuchar, no para responder, que nos arriesguemos a reconocer la esencia verdadera del otro, que algunas veces está paleada y que no se permite salir. Entonces, ese sería mi llamado para las personas que nos escuchan. No te estoy diciendo que permanezcas en una relación abusiva, no te estoy diciendo que permanezcas en una relación malsana. Lo que yo te sugiero es sencillamente que te arriesgues a acompañar a otros en su dolor. Hay una palabra muy bonita que existe y que ha sido muy mal interpretada, que es la compasión, ¿cierto? ¿Y qué es la compasión? La compasión no es pensar inferior al otro. La compasión es acompañar al otro en su dolor. Si logras acompañar a alguien en su dolor y si logras transformar una vida, probablemente estás transformando la vida de una familia y con una familia pudieras estar transformando la vida de un barrio, de un lugar e incluso del mundo y de una sociedad. Entonces, esa sería mi recomendación. Excelente recomendación. Ay, por favor, no se nos olvide entonces, cada uno de nosotros, independientemente de la formación, de la profesión, dispongámonos para ser terapeutas del alma, para estar siempre dispuestos también a acompañar, a escuchar. Y tú me haces, o sea, lo que dijiste me hizo clic impresionante porque una de las maneras de evitar la cronificación o la complicación de las enfermedades del cuerpo es que cuando tenemos esos shocks emocionales que desarrollan esos procesos biológicos, una de las recomendaciones es siempre tener a alguien con quien hablarlo. Eso hace que el cuerpo reaccione totalmente diferente. Entonces me resuena demasiado eso que acabas de decir porque esto está demostrado. O sea, ya hay mucha evidencia científica de que cuando compartimos, cuando hablamos, cuando escuchamos, podemos hacer muchísimo bien. Así que, wow, Tomás,
Es que se me aguan los ojos de la emoción de que hayas dicho eso para cerrar este live. En serio, muy, 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 muy especial, muy importante que nos dispongamos todos de verdad para hacer acompañamiento, para estar ahí para el otro, con compasión y recordando el alma que esa persona es, independientemente de lo que haya pasado, de sus características de la personalidad. Hay una esencia divina, hermosa, perfecta en el otro, como la hay también en uno mismo, y que empecemos a caminar de esa manera. Y vamos a hacer de todo esto, de verdad, suena así todo cliché, pero podemos hacer de verdad un mundo mejor si nos disponemos así como tú lo acabas de describir. Hermosísimo. Aquí Sí, pues te Adri, están escribiendo muchísimas. precisamente eso, que muchísimas gracias, que muy hermoso, que no, solo cosas lindas, Tomás, de verdad que ha sido un espacio totalmente enriquecedor, me sentí súper inspirada, se me quitaron los dolores físicos que tenía con todo el trajín del día, estaba de verdad agotada, ¿no? Eso de que en un momento uno dice, ay, ¿será que le digo a Tomás que cambiemos el horario que estoy? Y no, mira qué sanador es esto, estos espacios y estas conversaciones tan lindas. Gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ti por ser una fuente de cambio, de verdad, que he observado tu trabajo y gracias porque no sabemos cuántas personas nos escuchan y no sabemos cómo muchas veces transformamos el mundo una persona a la vez. Gracias a ti, Adri, de verdad, gracias por este espacio y compromiso próxima semana. Nos vemos el 14, 7 de la noche hasta donde recuerdo, ¿cierto que sí? Así es.